Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Los saluda Natalia Falá, como siempre es un gusto acompañarlos el día de hoy. Vamos de inmediato a revisar la agenda informativa. Dramática situación, al menos 24 millones de personas bajo alerta en California por los incendios forestales que azotan el norte y sur del estado. Fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora avivan las llamas que han llegado hasta las autopistas. Equipos de bomberos luchan contra los incendios Kincade, localizado en el condado de Sonoma, en el norte del estado, y Getty, en las periferias de la ciudad de Los Ángeles. El incendio Kincade arrasó ya 30.000 hectáreas en la región vinícola y ha destruido 124 inmuebles. Por su parte, Getty ha afectado una exclusiva zona residencial de Los Ángeles donde viven figuras públicas y celebridades. Y Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, y el gobernador de California, Gavin Newsom, visitaron una zona arrasada por el incendio que azota las colinas cercanas a Los Ángeles. Ambos informaron que el fuego está contenido en un 15%, pero señalaron que la situación podría agravarse por los fuertes vientos y la baja humedad. Por tal razón, pidieron a la población seguir las recomendaciones de las autoridades. Más de 7.000 residentes están en el área de evacuación del foco llamado Getty, que ya destruyó 2 edificios y afectó otros 5. Los incendios de este año han sido relativamente moderados en comparación con años anteriores. Los incendios que estamos experimentando en esta época del año están solo en el borde leve de por encima de la media. Son personas, potencialmente hasta los 300.000 clientes, que pueden seguir viendo apagones, lo que significa aproximadamente una semana completa sin energía eléctrica, lo que es simplemente inaceptable. ¿Pueden estas empresas de servicios públicos resolver esto y hacer el trabajo que debería haberse hecho durante hace tiempo para centrarse en la modernización de la red? Escala en Bolivia la ola de protestas contra la polémica reelección de Evo Morales. El gobierno propuso al candidato presidencial de la oposición, Carlos Mesa, sumarse a una auditoría internacional de los comicios del 20 de octubre en un intento para detener las tensiones en las calles. Mesa, quien fue presidente entre el año 2003 y 2005, respondió que solo aceptará la auditoría que estaría en manos de la OEA si Morales está dispuesto a no aceptar el cuestionado resultado del Tribunal Supremo Electoral mientras se realice la auditoría y si le reconoce a esta un carácter vinculante. El país vive protestas contra un cuestionado escrutinio electoral que dio al presidente Evo Morales un cuarto mandato. El mandatario realizó el lunes un mitin con sus seguidores en la ciudad andina del Alto, vecina de La Paz, donde acusó a adeptos de su rival en las elecciones, Carlos Mesa, de pretender cercar el martes la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno. Además, defendió su victoria electoral del 20 de octubre. Algunos piden sus paros hasta que se vaya Evo. Unos dicen nuevas elecciones, otros dicen segunda vuelta, como fue la segundita en la Cuenca. No se entiende. Hermanas y hermanos, tienen que entender que hemos ganado en la primera vuelta. La oposición alega un fraude electoral, mientras que Morales afirma que las manifestaciones son parte de un golpe de Estado. Mesa, el expresidente centrista que postula anulación de las elecciones, desafió el lunes al gobierno en una masiva concentración en un barrio acomodado de La Paz. Manifestantes opositores bloquearon las calles y chocaron con mineros y campesinos oficialistas. Los aliados de Morales dieron un plazo de 24 horas a sus rivales para que abandonen la protesta. Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, la ONU y la Unión Europea han llamado a celebrar un balotaje entre Morales y Mesa. Pero el mandatario boliviano propone una auditoría electoral por parte de una misión de observadores de los organismos internacionales. Pedimos nuevamente, vayamos a auditoría. Yo digo, si fuera tiempo, voto por voto, mesa por mesa, revisen. No tengo ningún miedo. Estamos con la verdad. En
En tanto, la influyente plataforma que articula los comités cívicos regionales que respalda a Mesa pidió la anulación de las elecciones y la formación de un nuevo tribunal electoral que sea imparcial. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos confirmó la instalación de una misión para llevar a cabo la auditoría electoral en Bolivia. El equipo que comenzará el proceso en los próximos días estará integrado por aproximadamente 30 personas. De acuerdo con el secretario general Luis Almagro, la auditoría podrá durar 2 semanas. La oposición pide a los manifestantes seguir en las calles hasta que se anulen los resultados que dieron la victoria a Evo Morales en primera vuelta. Y para hablar del tema, quiero saludar en esta parte del programa a la diputada opositora María Isabel Bustamante. María Isabel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación que se me hizo a mi persona. Diputada, pues comenzar preguntándole por este proceso de auditoría de la OEA. Yo le pregunto, ¿usted cree que finalmente oficialismo y oposición llegarán a un acuerdo? ¿Y qué esperar de todo este proceso que va a hacer la OEA? Yo creo que primero que nada hay que ver los términos bajo los cuales va a venir la OEA. Yo creo que uno de los primeros puntos debería ser que el secretario general de la OEA, el señor Almagro, venga a Bolivia, venga él personalmente a firmar el acuerdo. Claro, él vino el año pasado a dar inicio a la campaña electoral de Evo Morales y ahora también él tiene que venir a dar la cara. Nosotros no confiamos en este momento en el secretario general de la OEA como oposición. Él llamó al pueblo boliviano a desconocer su constitución política del Estado para que Evo Morales vaya una vez más a una contienda política. Esta contienda debería ser ilegal. Diputada, vemos que ya distintos actores en el marco internacional han venido involucrándose en este proceso electoral de Bolivia. Vemos, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia, Argentina, incluso Brasil, siendo un socio comercial importante de Bolivia, también hizo un llamado a desconocer estos resultados. Yo le pregunto, ¿cree usted que los actores internacionales sirven efectivamente como mecanismos de presión o simplemente no ayudan a la situación? Sirven de mecanismo de presión. Este momento es un llamado de atención a toda la comunidad internacional que no permita que Bolivia se vuelva a otra Venezuela. Bolivia en estos momentos pacíficamente se encuentra en las calles, bloqueando nuestras ciudades, bloqueando las salidas, porque no queremos convertirnos en otra Venezuela. Es un llamado el que hacemos a la comunidad internacional, es un grito de ayuda, de que no dejen que este gobierno sea totalmente autoritario y se convierta en una dictadura. Diputada, de todas maneras hay que reconocer que la situación es tensa y además preocupante. Ya vemos que son al menos 30 heridos a raíz de estos choques entre el oficialismo y la oposición. Mesa además asegura que de todas maneras no se rendirá. El llamado a las calles sigue vigente en Bolivia y por su parte vemos que Evo Morales ha recrudecido su discurso, ¿no? Lo veíamos ayer, que ha llamado a sus seguidores a acercar las ciudades. ¿Cómo reciben esto? Y yo le pregunto, ¿dónde acaba eventualmente este forcejeo de poderes políticos? Porque la OEA solo viene siendo uno de esos organismos interventores, pero no sabemos realmente cuál va a ser ese resultado final, ¿no? Primero que nada hay que dejar algo claro. Nosotros estamos vestidos con el rojo, amarillo y verde. Esto ya no se trata de partidos políticos, no se trata del señor Carlos Mesa y no se trata del señor Evo Morales. Ahora se trata de Bolivia, de recuperar la institucionalidad del Estado boliviano. No sé si por favor podrías repetirme la otra pregunta. Claro, yo te pregunto que independientemente de la intervención de la OEA, pues los forcejeos en las calles continúan y es realmente preocupante. ¿Dónde acaba realmente este forcejeo entre poderes políticos? Y vemos que, como tú lo dices, pues en medio está quedando también ciudadanos civiles, las instituciones de Bolivia. ¿Dónde acaba? ¿Dónde acaba ese forcejeo de poderes? Este forcejeo de poderes va a ser cuando el gobierno realmente nosotros podamos contar con un Tribunal Supremo Electoral autónomo. Lamentablemente en este momento ninguno de los 4 poderes del Estado es autónomo. Vemos a un Tribunal Supremo Electoral completamente vendido, prostituido al movimiento al socialismo. Cuando los bolivianos vamos a parar los bloqueos y vamos a seguir nuestro camino, nuestro trabajo pacífico, como siempre lo hemos hecho, cuando el Estado nos garantice unas elecciones transparentes, limpias y justas. Ese es el momento que los bolivianos vamos a recluir el bloqueo de las calles.
Pues diputada, lo vemos en países vecinos, ¿no? Esos líderes de izquierda que se perpetúan en el poder. ¿Qué traería para los bolivianos un cuarto mandato de Evo Morales y qué temen hoy por hoy sectores de oposición pues ante una eventual derrota definitiva, irreversible del candidato Carlos Mesa? Es que ahorita no lo vemos como una derrota. Nos pidieron pruebas de fraude, se presentaron diferentes pruebas de fraude. Toda esta semana, diferentes ingenieros, partidos políticos, agrupaciones, universitarios, todos por su lado estuvieron presentando pruebas de que hubo un fraude electoral. El ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor José Antonio Costas, él mismo denunció que el 94% de las actas en el TREP de las comunidades indígenas ya habían sido computadas. Pero, ¿qué pasa en este momento? Solo escuchamos mensajes de odio del gobierno. Quieren poner en contra, quieren que los bolivianos se peleen entre bolivianos de ciudad y bolivianos del campo. Eso es una completa mentira. Nosotros somos hermanos bolivianos y nosotros no estamos aquí para pelear, no estamos aquí para agredirnos, estamos aquí para pedir justicia, para pedir transparencia en nuestros actos electorales. Para eso estamos acá. Pues quiero agradecer a la diputada opositora María Isabel Bustamante por acompañarnos estos minutos en el programa. Un buen día. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Bueno, y tampoco regresa la calma a Chile. Una nueva jornada de protestas y disturbios se registró en el país que cumplirá 2 semanas de multitudinarias movilizaciones en rechazo a las políticas del presidente Sebastián Piñera. Pese a los cambios económicos y el nuevo gabinete, los chilenos siguen quejándose de la desigualdad social y advierten con mantener las protestas. Entre tanto, han aumentado las denuncias contra los carabineros y las violaciones a los derechos humanos en medio de esta represión. Precisamente este martes, un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue atacado por los uniformados mientras realizaba labores de acompañamiento a la manifestación. El observador del INDH recibió 7 disparos de perdigón en su pierna. El director del organismo rechazó los hechos e instó al gobierno a regular las acciones de los uniformados. Y otra de las noticias del día, las reformas constitucionales aprobadas esta semana en Panamá también han generado protestas en la capital del país. Un grupo de manifestantes llegó a la Asamblea Nacional para rechazar la votación. Algunos de ellos rompieron una de las cercas del Parlamento. Agentes antimotines respondieron rociándoles gas pimienta. En la manifestación participaron activistas LGBTI. El lunes el legislativo panameño de mayoría oficialista dio el primer paso para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo con la aprobación de un proyecto para reformar la Constitución. Uno de sus artículos dice que el Estado reconocerá solamente el matrimonio entre hombre y mujer. Y se reportó también una masacre en Colombia. 5 indígenas fueron asesinados en el departamento del Cauca. Las autoridades responsabilizan a disidencias de las FARC. Compañeros del programa La Mañana de NTN 24, muy buenos días. Así es, los saludo desde Popayán, en el suroccidente de Colombia. En estos momentos en esta región hay un ambiente de tristeza e indignación por este que sería el ataque más grave contra la población indígena colombiana en la historia reciente. El saldo final da cuenta de una autoridad ancestral asesinada, una gobernadora de Cabildo, la señora Cristina Bautista Taquinaz, apenas 29 años, una líder que se caracterizó por su emprendimiento, por su trabajo por las comunidades, pues es la autoridad que fue asesinada. Y junto a ella otros 4 integrantes de la Guardia Indígena del municipio de Toribío. Los hechos se presentaron en la vereda La Luz, en el resguardo de Tacuelló. Presuntos disidentes de las FARC habrían atacado a un grupo de indígenas que ejercía control territorial. El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó en Twitter que 5 indígenas murieran y 6 quedarán heridos el martes, en el sureste del país, en un ataque que las autoridades atribuyeron a guerrilleros de las FARC, que se apartaron del proceso de paz. El mandatario escribió que ordenó a la cúpula militar trasladarse a la zona donde la fuerza pública tiene la orden precisa de dar con el grupo delincuencial responsable del ataque. También dispuso la realización de un comité especial de derechos humanos conjunto entre el Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca y organizaciones indígenas.
Entre los muertos está Cristina Bautista, una líder de la comunidad Nasa. Aquí nos quieren exterminar, un exterminio físico, un exterminio sistemático contra nuestros pueblos indígenas, contra nuestra guardia y nuestras autoridades. Entonces, pues muy grave esta situación. El ataque estuvo dirigido a la Guardia Indígena de Tacuello, que había capturado a 3 rebeldes de un grupo disidente. Los guerrilleros respondieron y rescataron a sangre y fuego a sus compañeros. La Guardia Indígena es un cuerpo de vigilancia y control conformada por hombres y mujeres que opera sin armas, provista apenas de bastones y equipos de comunicación. Los indígenas se oponen a la siembra de marihuana y de hoja de coca, materia prima de la cocaína, lo que los ha puesto en la mira de guerrilleros disidentes. En Cauca también operan rebeldes del Ejército de Liberación Nacional. Hasta agosto se habían denunciado el asesinato de 158 líderes de los pueblos indígenas, desde que se firmó el acuerdo de paz con el ahora partido FARC en noviembre de 2016. Dada la magnitud y la gravedad de los hechos, el presidente de la República, Iván Duque, anunció que en estos momentos se dirige hasta esta región. Estaría visitando la ciudad de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca, para tomar decisiones contundentes y buscar a los responsables de este ataque inmisericorde contra la población indígena en el norte del Cauca. Justamente los indígenas denunciaron que además del ataque contra la guardia, la misión médica también fue objeto de disparos de ráfaga. Una ambulancia que estaba socorriendo a los heridos fue impactada. La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó el ataque. El llamado es a que la disidencia deje pasar a las autoridades para poder establecer qué fue lo que realmente ocurrió, pero es supremamente grave. La autoridad indígena insiste que este ataque fue protagonizado por disidencias de las FARC, más exactamente por la columna móvil Dagoberto Ramos, que opera en toda esa zona del nororiente del departamento del Cauca. En esa zona reina el narcotráfico. Ese sería el motor, la fuente de la combustión para esta difícil situación de orden público que se vive en esta región de Colombia. La información que tenemos, compañeros, desde Popayán para el programa La Mañana de NTN 24. Sigan ustedes. Muy buenos días. Vamos ahora a revisar la agenda en Estados Unidos con el respaldo de la ONU. Ya comienza el trabajo del Comité Constitucional para Siria. Su objetivo es básicamente lograr una salida pacífica y negociada a la guerra que ya lleva años devastando a este país. El comité ya hizo un llamado de atención. Nuestro periodista desde Nueva York, Alejandro Rincón, nos cuenta de qué se trata. Alejandro, muy buenos días. Adelante con su reporte. Hola Natalia, televidentes del Canal de las Américas, feliz miércoles para todos. Un compromiso total con la integridad territorial y el futuro cívico y político de Siria. El mensaje que envía la comunidad internacional a propósito del despegue del trabajo del Comité Constitucional para Siria, que sucede justo cuando ahora mismo en esa región del mundo han transcurrido unas semanas que han llamado poderosamente la atención de la comunidad internacional. El retiro de las tropas de los Estados Unidos que combatían allí contra Estado Islámico, el inicio consecuentemente de una operación militar de Turquía, pero también la influencia cada vez mayor de los intereses de Rusia en esa parte del mundo. Es justamente en este contexto que despega ese trabajo y en el que también se inscriben las declaraciones que ustedes van a escuchar a continuación. Los ministros de Exteriores de Irán, de Rusia y de Turquía, enormemente interesados por lo que tiene lugar ahora mismo en territorio sirio, estuvieron allí al margen del inicio de esta Comité Internacional o Comité Constitucional de Trabajo para Siria, en donde se hizo una referencia directa en particular a lo que involucra específicamente a la operación de Turquía en territorio de Siria, que aseguran ellos es para defender la integridad del territorio turco. Contrario a las alegaciones de diferentes círculos, la operación de paz ha sido construida con un propósito a través de un proceso político, y esto es porque los grupos kurdos son organizaciones terroristas con una agenda separatista, así que nosotros hemos contribuido a la preservación del territorio sirio y a la unidad, y estos son los principios que nosotros hemos hecho para la solución que tiene que ser construida.
La clave de ese mensaje reside en que Turquía ve actualmente a las facciones kurdas sirias como entidades terroristas. Ustedes lo acaban de escuchar de parte del ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. Sin embargo, el resto de la comunidad internacional los ha tenido como aliados claves en la lucha contra el terrorismo. Independientemente de estas dos posturas, esos sirios kurdos pues hacen parte de la nación y es justamente esos lugares donde ellos están concentrados los que se espera que sigan permaneciendo dentro del territorio de Siria, como parte pues del trabajo que empieza a adelantar a partir de hoy el Comité Constitucional para Siria, que incluye representantes de todos los espectros políticos del territorio sirio. 150 personas en total reunidas con el auspicio de la Organización de Naciones Unidas, que considera el inicio del trabajo de este Comité Constitucional como un paso histórico para que se dé una solución política a esta guerra que por al menos 9 años ha devastado a la nación árabe. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por su reporte. Bueno, y en otros temas también terminó en Miami el cuarto diálogo presidencial y la cátedra Mesarane de la democracia. En este encuentro, pues participaron varios expresidentes en los que trataron dos temas fundamentales. El primero, los recientes estallidos sociales en la región, y el otro tema que también abordaron fueron las fake news o las noticias falsas. Desde su perspectiva, varios expresidentes que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas analizaron el panorama político y social que incluye las manifestaciones ciudadanas que en muchos países han derivado en protestas violentas. Para algunos de los exmandatarios, hay agentes externos que han incitado el vandalismo con un denominador común: Cuba y Venezuela. Y aquí hay elementos que tenemos que analizar, cómo se presentan estas manifestaciones, estos actos de violencia, 19 estaciones quemadas al mismo tiempo, cuando ese era el símbolo, cuando ese era el orgullo de los chilenos que tanto lucharon y tanto trabajaron por tener su metro. Esto no es natural, aquí hay un proceso de desestabilización de la región. Un grupo de fanáticos que no han aprendido lo que ha sucedido en el mundo en las últimas décadas, que se niegan a aceptar que el régimen cubano ha convertido en pobres a todos los habitantes de Cuba. La expresidenta Chinchilla, por su parte, no considera que existan factores desestabilizadores distintos al descontento generalizado de los ciudadanos con lo que ocurre en cada uno de sus países. En América Latina estamos cosechando los mayores niveles de descontento con la democracia de todo el mundo. Y eso debe llamarnos la atención, porque en el fondo obedece a muchas causas que se han conjugado. Temas de corrupción, temas de expectativas crecientes ante una política que cada vez está amarrada más para tomar decisiones, porque los presidentes llegan a gobernar sin tener las mayorías parlamentarias. En este diálogo realizado por IDEA y la Cumbre Mesarane también se analizó el impacto de las llamadas fake news o noticias falsas y cómo pueden estar llegando a convertirse en una amenaza real para las democracias a nivel mundial. Volver a las bases de la convivencia con la diversidad, el trabajo en conjunto y también aprender de aquellos países que han logrado el éxito. Son algunas de las alternativas que el día de hoy dieron los exmandatarios pertenecientes a esta Iniciativa Democrática de España y las Américas aquí en la ciudad de Miami. Paola Serna para NTN 24. Vamos a revisar a continuación otras noticias en la agenda internacional. Nuevo ataque armado en Estados Unidos, 3 muertos y 9 heridos dejó un tiroteo registrado en una fiesta de Halloween en una vivienda de la ciudad de Long Beach, en California. Según testigos, se escucharon al menos 20 disparos. La policía informó que las víctimas mortales son 3 hombres adultos. Los heridos fueron trasladados de inmediato a centros médicos locales. Por el momento no se ha dado a conocer ninguna detención relacionada con este ataque armado. Y esta vivienda en Nueva Jersey sufrió un grave incendio después de que un pequeño avión se estrellara contra ella. Según las autoridades, un avión Cessna monomotor cayó sobre el techo de la casa, lo que causó una explosión. En el momento del siniestro no había nadie en la vivienda. El piloto de la aeronave falleció. La causa del choque está aún bajo investigación. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevará este jueves a votación formalizar el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. El presidente del Comité de Reglas y Procedimientos de la Cámara Baja, el demócrata Jim McGovern,
dijo que el voto garantizará la transparencia del proceso. Congresistas republicanos calificarán como ilegítimo el proceso de impeachment. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que el voto garantizará los derechos al debido proceso para Trump y sus abogados y establecerá un procedimiento para realizar audiencias públicas y divulgar transcripciones en el marco de la investigación vigente. Y el Tribunal Constitucional de Perú aceptó una demanda de la oposición contra el cierre del Congreso. La queja argumenta que el presidente Martín Vizcarra violó la Constitución al tomar esa decisión. En el documento, los partidos piden a la Corte la inmediata reapertura del Congreso. Sin embargo, el tribunal rechazó las medidas cautelares solicitadas por la oposición para la apertura del Congreso y la cancelación de los nuevos comicios legislativos convocados por Vizcarra para el próximo 26 de enero. La demanda mantiene la tensión política en el país, mientras que detractores del mandatario amenazan con más manifestaciones. Y Reino Unido celebrará elecciones anticipadas el próximo 12 de diciembre, después de que el primer ministro Boris Johnson lograra finalmente la aprobación parlamentaria a su iniciativa para intentar poner fin al estancamiento sobre el Brexit. Johnson, quien se comprometió al culminar el proceso del Brexit para mañana 31 de octubre, logró que la Cámara de los Comunes aprobara su plan para acudir de nuevo a las urnas antes de fin de año. El Premier espera lograr una mayoría para sacar adelante el acuerdo del Brexit que alcanzó con Bruselas, mientras que su principal rival, el líder laborista Jeremy Corbyn, apuesta por un gobierno socialista radical y otro referendo sobre la salida del Reino Unido del bloque. Miles de iraquíes desafiaron el toque de queda impuesto en Bagdad, la capital, en el 6º día de protestas antigubernamentales en rechazo a la corrupción y las condiciones de vida. Los manifestantes ordenaron banderas de Irak. Salieron a las calles después de la masacre que, según denuncian, fue perpetrada por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Kerbala, en donde al menos 18 personas fallecieron. Llamado a la paz y al diálogo en Irak. En la audiencia general desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco instó a las autoridades a atender las exigencias de los ciudadanos y a poner fin a esta violencia. Los iraquíes se han manifestado en los últimos días para exigir mejoras en los servicios básicos y en rechazo a la corrupción en las altas esferas del gobierno. Durante las movilizaciones, al menos 84 personas han perdido la vida y más de 3.000 han resultado gravemente heridas. Queridos hermanos y hermanas, mis pensamientos se dirigen al amado Irak, donde las protestas de este mes han causado numerosos muertos y heridos. Al tiempo que expreso mis condolencias por las víctimas y la cercanía a sus familias y a los heridos, invito a las autoridades a que escuchen el clamor de la población que pide una vida digna y pacífica. Insto a todos los iraquíes a que, con el apoyo de la comunidad internacional, sigan el camino del diálogo y la reconciliación y busquen las soluciones adecuadas a los desafíos y problemas del país. Rezo para que la población martirizada encuentre la paz y la estabilidad después de años de guerra y violencia que han causado tanto sufrimiento. Y en Ciudad de México, un grupo de vecinos en un barrio al sur de la capital mexicana inició los festejos del tradicional Día de los Muertos, pero de una manera muy particular. Llamando la atención de las autoridades de una forma muy creativa, instalaron una calavera gigante para tapar los huecos de la calle. El monumental esqueleto, que parece salir de los baches, también busca preservar las tradiciones mexicanas. El Día de los Muertos se celebra el 2 de noviembre. Con estas imágenes vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más noticias. Y atención, nos conectamos a esta hora a la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Finalmente se hace un anuncio público sobre lo que sucedió hace ya 2 semanas en Culiacán, cuando narcotraficantes del cartel de Sinaloa iniciaron enfrentamientos violentos. Recordamos que en este operativo fue puesto en libertad el hijo del Chapo Guzmán, lo que desató indignación entre la población. Vamos a escuchar. De justicia. Y aquí inicio con alguno de los trazos estratégicos de la política de seguridad. Primero, nos hemos propuesto terminar con la corrupción, ese mal endémico de la vida pública de nuestro país, con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. Vamos avanzando. El próximo año vendrán
las mediciones sobre los avances en el combate a la corrupción y nuestra expectativa es muy favorable porque estamos en un esfuerzo histórico. Ya se aprobaron reformas legales para tipificar la corrupción como delito grave. Lo menciono solo a manera de ejemplo. Número 2, tenemos que garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Nuestra estrategia para combatir la inseguridad va dirigida a atender la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en esta materia, particularmente en los jóvenes. Avanzamos ya correlacionando muy sólidamente las políticas de orden social con las de seguridad para generar gradualmente un nuevo entorno público, la generación de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas partes del país atacan ya las causas profundas del auge delictivo y reducirán significativamente la base social que haya podido cooptar la criminalidad. No me detengo aquí a señalar los programas sociales porque son de sobra conocidos. Número 3, pleno respeto y promoción a los derechos humanos. Se incorpora el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales, navales y militares. En nuestro gobierno no se ha utilizado ni se utilizará a la fuerza pública para reprimir. Nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. Cabe señalar aquí que en el transcurso de este gobierno, los cuerpos de seguridad no han recibido una sola recomendación por violaciones a derechos humanos. Esto tienen que registrarlo, tiene un carácter histórico. No habrá un solo acto de maquillaje ni de montaje escenográfico para engañar a la opinión pública. Por eso estamos presentando ante ustedes la verdad. Nuestro gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos. Quinto, la regeneración ética de la sociedad, que es imprescindible para apuntalar la estrategia de seguridad. Es al mismo tiempo un medio y un fin de la cuarta transformación. La regeneración ética es ya la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno honesto, transparente y apegado a derecho. Y nuevamente esto tiene una relevancia histórica. En el caso de los desaparecidos, estamos haciendo todo lo humanamente posible para esclarecer su paradero. Nos proponemos recuperar el control de los penales de las mafias que se enseñorean en ellos. Sobre el rediseño de las instituciones, este es uno de los puntos fundamentales. Tomamos la decisión de rediseñar las instituciones de seguridad para dotar al Estado mexicano de los instrumentos imprescindibles para combatir eficazmente la inseguridad y la violencia en el país. Los cambios propuestos incluyeron ya diversas reformas constitucionales y legales. No las voy a mencionar porque las conocen, pero ¿acaso esas modificaciones constitucionales modificaron ya el rostro del Estado mexicano en el ámbito de la seguridad? Entre las innovaciones destaca particularmente la creación de la Guardia Nacional.
iniciativa constitucional de carácter histórico para enfrentar el problema de la inseguridad. Viene ahora el proceso para alcanzar la madurez institucional de la Guardia, pero a escasos 4 meses de su creación constitucional, la Guardia tiene ya desplegados 72,000 elementos a nivel nacional y vamos a terminar el año con 92,000 elementos de la Guardia Nacional. Y la meta en este proceso de maduración institucional es alcanzar 150,000 elementos para el 2021. Por ello, decimos que nuestro mayor problema está en el corto plazo, porque la madurez institucional de la Guardia requiere tiempo. La creación de la Guardia Nacional debe ir acompañada del fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Esta iniciativa complementaria se enmarca en el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica que fue aprobada por unanimidad por las y los presidentes municipales y los gobernadores. Una de las principales propuestas de esa agenda es la dignificación y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos de seguridad. El modelo propone un salario digno y unificado a nivel nacional y prestaciones sociales justas y equitativas y una capacitación y profesionalización también homologada. La inteligencia y los operativos de precisión por sobre el uso de la fuerza son la base de nuestra actuación policial. Desaparecimos el CISEN y creamos el Centro Nacional de Inteligencia como un órgano de inteligencia de Estado. No hemos utilizado ni utilizaremos jamás estos instrumentos del poder público para la persecución de líderes, disidentes, activistas, movimientos sociales, ni a periodistas. Esto también tiene una connotación histórica, con la idea clara de que el narcotráfico solo puede ser combatido eficazmente desde una lógica económica. La unidad de inteligencia financiera se ha sumado de manera estrecha a la estrategia de seguridad. El sexenio pasado se detuvieron 122 objetivos prioritarios, 120 de 122, y no recuerdan ustedes que se haya congelado una cuenta o que se haya asegurado un inmueble. Eso se acabó. Se logró el perfeccionamiento de la figura de extinción de dominio. Escuchábamos las declaraciones de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad de México, sobre los recientes hechos de inseguridad que han puesto en duda la mano dura del gobierno contra narcotraficantes. El funcionario mencionaba que el gobierno se ha propuesto a terminar con la idea conservadora de la lucha contra la corrupción y que las mediciones en esta batalla serán anunciadas a más tardar el próximo año. Anunció también que ya se aprobaron reformas legales para tipificar la corrupción como delito grave. Menciona además que en el gobierno no ha utilizado la fuerza pública para reprimir y que no será utilizada en estos asuntos, que los cuerpos de seguridad pues no han incurrido en violaciones a los derechos humanos hasta el momento. Habló también de la impunidad, un tema que pese a ser muy cuestionado en México, el secretario señala que el gobierno no permitirá que casos como estos sigan quedando impunes. Está por verse qué va a pasar en materia de seguridad en México. El consenso básico es considerar a la seguridad pública como un espacio. Y avanzamos con otras noticias. La líder política venezolana María Corina Machado y el equipo periodístico de BPE fueron atacados a la salida de un mitin en el estado Apure. En Caracas, Oliver Fernández nos tiene todo el reporte. Oliver, buen día.
Un buen día para ti, Natalia. Un gusto, como siempre, saludarte desde la capital venezolana. Así es, este hecho ocurrió este martes en la tarde, cuando la líder opositora María Corina Machado pues estaba realizando una actividad en el estado fronterizo de Apure, estado fronterizo con Colombia. Tuvo que ser custodiada por las personas que estaban participando en esta actividad, y también un equipo de BPI de este portal web resultó agredido. Vamos a ver en estas imágenes la situación que se presentó en horas de la tarde. ¡Cuidado! ¡Aquí el equipo de batalla está atacando! ¿Qué le pasa? Oye, ¿qué le pasa? Natalia, por otra parte, la Asamblea Nacional se declaró en sesión permanente, esto con el fin de nombrar al comité de postulaciones de cara a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Es importante aclarar que son 10 diputados de la Asamblea Nacional quienes serán escogidos y 11 personas de la sociedad civil. Es decir, estas 21 personas tendrán la responsabilidad de recibir las credenciales de las personas que tengan a bien postularse como rectores al Consejo Nacional Electoral. Se recibirán credenciales de la academia, de las universidades y también de la sociedad civil. Este proceso pudiera tardar de 90 a 110 días. No es un proceso rápido, es un proceso un poco largo, y esto, por supuesto, si no se presenta ningún inconveniente, aproximadamente serán 3 meses. Entonces, lo que necesitará el Parlamento venezolano para poder nombrar solamente este comité de postulaciones. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. En sesión permanente se declaró el Parlamento Nacional para debatir e iniciar el proceso de la designación de un nuevo poder electoral de cara a unas posibles elecciones presidenciales y parlamentarias en el año 2020. Nosotros, la mayoría del pueblo de Venezuela, está listo para un acuerdo, está listo para una solución. Estamos listos para poner fin al aislamiento financiero y económico que tiene Venezuela. Desde el Parlamento explican que un cambio en el país pasa por una reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral que brinde las garantías democráticas a los venezolanos, las cuales hoy se han perdido. Ningún venezolano confía hoy en esa institución, y para hacer elecciones en el país debe conformarse una OCNE. Una decisión que la bancada madurista ha calificado de inoficiosa, ya que aseguran que la Asamblea Nacional permanece en desacato, es decir, de nombrarse un nuevo Consejo Nacional Electoral sería a través del Tribunal Supremo de Justicia que controla Nicolás Maduro. En el Poder Legislativo, si sale del desacato, estamos listos para hacerlo, o por vía de omisión legislativa a través del Tribunal Supremo de Justicia si no sale del desacato. Además, desde la bancada del PSV señalan que las condiciones democráticas están garantizadas en Venezuela. Indican, hay total democracia. La voluntad soberana ha sido reconocida. También Guaidó desmintió a Torrealba, asegura que la Asamblea Nacional está facultada para elegir a los rectores del CNE. Lo invitó a estudiarse la ley. El se le olvidó el reglamento interior de debate, el se le olvidó la Constitución. El Parlamento está habilitado para designar, y si no, no estuvieran aquí, por cierto. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más noticias. 2 funcionarios del Departamento de Estado declaran hoy ante el Congreso en medio de la investigación del juicio político contra el presidente Donald Trump. Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada Voz de América, nos tiene la noticia. Bricio, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Efectivamente, esas son las 2 declaraciones que esperamos ante el Congreso a lo largo de esta jornada. También importante destacar que, pese a que esas 2 declaraciones sí se van a dar, un alto funcionario del Pentágono se ha negado a testificar ante esa misma Cámara. ¿Y por qué digo esto y por qué es relevante? Porque tienen orden los funcionarios de esta administración desde la Casa Blanca de que no vayan a declarar bajo la petición de los demócratas que están liderando y de hecho impulsaron esta investigación en el marco del proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Además de todo esto, se da en un contexto importante, y es que ya la Cámara de Representantes de mayoría demócrata presentó la resolución que espera votar mañana mismo, con lo que esperan oficializar esta pesquisa. Una resolución que lo que hace es definir el proceso
paso que habrá a partir de ahora en este proceso de destitución del presidente, o que espera llevar a la destitución del presidente. De momento estamos en una fase de investigación para ver si hubo chantaje por parte del presidente Donald Trump a su homólogo ucraniano durante una llamada telefónica. Ayer mismo también un alto funcionario de la Casa Blanca, del Consejo de Seguridad Nacional, el primero de la Casa Blanca en declarar en el marco de esta investigación, lo hizo ante una de las comisiones de la Cámara de Representantes y expresó su alerta ante esta llamada que ocurrió entre el mandatario estadounidense y su homólogo ucraniano. Por lo tanto, se asientan ya las bases de esta pesquisa con la votación en el Pleno de la Cámara de Representantes que tendrá lugar mañana, y el presidente Donald Trump ya ha despertado también las alarmas entre sus propios legisladores, los legisladores de su propio partido, del Republicano, diciendo que vayan con todos los datos posibles para poner fin a esta investigación, una investigación que el presidente Donald Trump califica de cacería de brujas. Gracias, Bricio, por tu reporte. Un buen día. Bueno, mientras tanto avanzamos con otras noticias internacionales en la agenda del día de hoy. Dramática situación, al menos 24 millones de personas bajo alerta en California por los incendios forestales que azotan el norte y el sur del estado. Fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora avivan las llamas que han llegado hasta las autopistas. Equipos de bomberos luchan contra los incendios Kincade, localizado en el condado de Sonoma, en el norte del estado, y Getty, en las periferias de la ciudad de Los Ángeles. El incendio Kincade arrasó ya 30.000 hectáreas en la región vinícola y ha destruido 124 inmuebles. Por su parte, Getty ha afectado una zona exclusiva residencial de Los Ángeles, donde viven figuras públicas y celebridades. Los incendios de este año han sido relativamente moderados en comparación con años anteriores. Los incendios que estamos experimentando en esta época del año están solo en el borde leve de por encima de la media. Son personas, potencialmente hasta los 300.000 clientes, que pueden seguir viendo apagones, lo que significa aproximadamente una semana completa sin energía eléctrica, lo que es simplemente inaceptable. ¿Pueden estas empresas de servicios públicos resolver esto y hacer el trabajo que debería haberse hecho durante hace tiempo para centrarse en la modernización de la red? Y se registró un nuevo ataque armado en Estados Unidos. 3 muertos y 9 heridos dejó un tiroteo registrado en una fiesta de Halloween en una vivienda de la ciudad de Long Beach, en California. Según testigos, se escucharon al menos 20 disparos. La policía informó que las víctimas mortales son 3 hombres adultos. Los heridos fueron de inmediato trasladados a centros médicos locales. Por el momento no se ha dado a conocer ninguna detención relacionada con este ataque armado. Y esta vivienda en Nueva Jersey sufrió un grave incendio después de que un pequeño avión se estrellara contra ella. Según las autoridades, un avión Cessna monomotor cayó sobre el techo de la casa, lo que causó una explosión. En el momento del siniestro, por fortuna, no había nadie en la vivienda. El piloto de la aeronave falleció. La causa del choque está aún bajo investigación. Y escala en Bolivia la ola de protestas contra la polémica reelección de Evo Morales. El gobierno propuso al candidato presidencial de la oposición, Carlos Mesa, sumarse a una auditoría internacional de los comicios del 20 de octubre en un intento para detener las tensiones en las calles. Mesa, quien fue presidente entre 2003 y 2005, respondió que solo aceptará la auditoría que estaría en manos de la OEA si Morales está dispuesto a no aceptar el cuestionado resultado del Tribunal Supremo Electoral mientras se realice la auditoría y si le reconoce a esta un carácter vinculante. Y tampoco regresa la calma a Chile. Una nueva jornada de protestas y disturbios se registró en el país, que cumplirá 2 semanas de multitudinarias movilizaciones en rechazo a las políticas del presidente Sebastián Piñera. Pese a los cambios económicos y el nuevo gabinete, los chilenos siguen quejándose de la desigualdad social y advierten con mantener las protestas de calle. Entre tanto, han aumentado las denuncias contra los carabineros y las violaciones a los derechos humanos en medio de la represión. Precisamente este martes, un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue atacado por los uniformados mientras realizaba labores de acompañamiento a la manifestación. El observador del INDH recibió 7 disparos de perdigón en su pierna. El director del organismo rechazó los hechos e instó al gobierno a regular las acciones de los uniformados. Y las reformas constitucionales aprobadas esta semana en Panamá también han generado protestas en la capital del país. Un grupo de manifestantes llegó a la Asamblea Nacional para rechazar la votación.
Algunos de ellos rompieron una de las cercas del Parlamento. Agentes antimotines respondieron rociándoles gas pimienta. En la manifestación participaron activistas LGBTI. El lunes, el legislativo panameño de mayoría oficialista dio el primer paso para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo con la aprobación de un proyecto para reformar la Constitución. Uno de sus artículos dice que el Estado reconocerá solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el Tribunal Constitucional de Perú aceptó una demanda de la oposición contra el cierre del Congreso. La queja argumenta que el presidente Martín Vizcarra violó la Constitución al tomar esa decisión. En el documento, los partidos piden a la Corte la inmediata reapertura del Congreso. Sin embargo, el tribunal rechazó las medidas cautelares solicitadas por la oposición para la apertura del Congreso y la cancelación de los nuevos comicios legislativos convocados por Vizcarra para el próximo 26 de enero. La demanda mantiene la tensión política en el país, mientras que detractores del mandatario amenazan con manifestaciones. Y Reino Unido celebrará elecciones anticipadas el próximo 12 de diciembre después de que el primer ministro Boris Johnson lograra finalmente la aprobación parlamentaria a su iniciativa para intentar poner fin al estancamiento sobre el Brexit. Johnson, quien se comprometió al culminar el proceso del Brexit para mañana 31 de octubre, logró que la Cámara de los Comunes aprobara su plan para acudir de nuevo a las urnas antes de fin de año. El Premier espera lograr una mayoría para sacar adelante el acuerdo de Brexit que alcanzó con Bruselas, mientras que su principal rival, el líder laborista Jeremy Corbyn, apuesta por un gobierno socialista radical y otro referendo sobre la salida del Reino Unido del bloque. Una advertencia sobre los presuntos daños que causan el uso de videojuegos en exceso. Esta es la propuesta de la diputada del Partido Acción Nacional, Janet Melanie Murillo Chávez, en México. La legisladora plantea que en las impresiones de las portadas de los videojuegos se integren etiquetas que alerten sobre el peligro de abusar de su práctica habitual. Además, sugiere que tengan una recomendación de no superar las 3 o 4 horas de juego a la semana y de cubrir solo periodos de 30 a 60 minutos diarios con pausas de 15 minutos. Su argumento es que, de acuerdo con cifras oficiales, el 4% de los jóvenes que dedican mucho tiempo a los videojuegos desarrollan características similares a las de las personas adictas a las drogas. Y justamente en esta parte del programa quiero saludar a la legisladora Janet Melanie Murillo, diputada del Partido Acción Nacional. Diputada, muy buenos días, bienvenidas al programa La Mañana de NTN 24. Natalia, buenos días, saludos desde la Ciudad de México. A ti y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de NTN 24. Muchísimas gracias por el espacio. Diputada, usted propone entonces que distribuidores de videojuegos pongan una etiqueta informando a los consumidores sobre los daños que este tipo de juegos pueden ocasionar de utilizarse de forma excesiva. Me gustaría que usted nos amplíe en qué consiste la iniciativa, qué busca y cómo la reciben en México instituciones como por ejemplo la Secretaría de Salud y los ciudadanos. Sí, Natalia, pues mira, muchísimas gracias que me das oportunidad de platicar un poco de esta iniciativa. Comentarte que al igual que todos los legisladores del mundo, la tarea que nosotros tenemos en este caso como diputados en México es poder llevar a que se consoliden leyes, o en este caso acciones como exhortos, que representan la voz o las necesidades de los ciudadanos. Básicamente lo que me mueve a presentar esta iniciativa es las diferentes pláticas y, por supuesto, las solicitudes que nos hace la ciudadanía con respecto a poder regular este tipo de videojuegos por el beneficio de los niños y niñas principalmente, Natalia. Comentarte que la búsqueda de que los videojuegos o sus distribuidores coloquen una etiqueta en el frente de ellos donde se haga la recomendación del no uso excesivo de los mismos, responde principalmente a que nuestras niñas y niños puedan, por supuesto, gozar de una buena salud, pero algo muy importante, Natalia, es que podamos tener a nuestras niñas y niños realizando actividades acordes a su edad, que podamos tener más niños que se encuentren jugando, que se encuentren sobre todo socializando con otros niños, porque parte del fenómeno que sucede con el tema de los videojuegos es el aislamiento. Y se empiezan a desarrollar también algunas ciertas conductas que pueden llegar a caer, como ya lo mencionabas tú, que tan amablemente me hiciste favor de hacer la introducción a este tema, que 4% de los jugadores de videojuego pueden llegar a desarrollar cierta conducta o tendencia que las mismas que tienen aquellas personas que tienen adicción o preferencia por consumo de sustancias químicas.
Entonces realmente este es un tema que, como te digo, responde sobre todo al bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes y que por supuesto viene respaldado por el tema salud. Diputada, justamente me gustaría que nos mencione cuáles son precisamente esos trastornos o síndromes que pueden derivarse de un uso desmedido de los videojuegos y cómo hoy por hoy está afectando no solo la salud, sino también la misma educación de los niños, como lo mencionabas. Sí, claro, mira, uno de los fenómenos o padecimientos que llegan a ocurrir con la gente que hace uso excesivo de videojuegos, con niños, como te comento, sobre todo es WIPIS, determinado por el español Julio Boni, donde él habla que es un tipo de tendinitis, como aquella lesión que pueden llegar a presentar los deportistas. Sin embargo, esta tensión aumenta cuando las personas están jugando demasiado tiempo, están sobreexpuestos a los videojuegos y entonces viene también esta parte de tensión muscular que puede llegar a provocar una lesión. Por otra parte, también hay algo que se llama hidradenitis palmar. Esta se llegó a detectar en su momento que era mayormente provocada por la PlayStation, donde aquí lo que se llega a desarrollar es una enfermedad dermatológica que empieza a provocar una irritación, manchas rojas en la palma de la mano, y esto es debido al uso excesivo del control con el que están jugando los niños en las consolas o que se encuentran jugando sus videojuegos. También algo muy importante, yo creo que esto es algo que independientemente de que nos lo pueda manifestar alguna autoridad de salud de este tema, nosotros como padres podemos empezar a notar en nuestros hijos sus ojos súper irritados, sus ojos muy rojos, y que esto puede llegar a desencadenar después ya en problemas mayores, como por ejemplo que empiecen a tener dificultad para ver de cerca, para ver de lejos, que puedan tener incluso la visión de estar viendo las cosas dobles. O sea, realmente son algunos trastornos que llegan a exagerar la conducta de nuestros niños o la conducta o el desarrollo normal de nuestros niños. Diputada, quisiera también preguntarle si restringir el uso de los videojuegos es netamente responsabilidad de padres de familia o cómo, por ejemplo, pueden ayudar otras instituciones, no sé, a través de otros recursos como campañas educativas, o qué sugiere. Sí, mira, Natalia, yo creo que viene muy acorde la pregunta que tú me haces, porque justamente lo que yo estoy proponiendo, como te comentaba, es que simplemente coloquemos una etiqueta en la portada de estos videojuegos donde hagamos la sugerencia, principalmente a los padres de familia, y esto es una sugerencia únicamente, de que hagan conciencia de que todo con exceso es dañino. No solamente el tema de los videojuegos, cualquier cosa a la que nuestras niñas, niños y adolescentes estén expuestos en exceso les va a provocar un daño. Aquí la recomendación, como ya tú también hacías mención anteriormente, es que los niños puedan hacer uso de los videojuegos 3-4 horas a la semana, en espacios de media hora, con descansos de 15 minutos, pero por supuesto que esta recomendación que nosotros estamos haciendo basada en estudios de salud, siempre va a ser determinada o no y sobre todo aplicada o no por los padres de familia. Es meramente una sugerencia que va enfocada simplemente al correcto desarrollo y a la salud de nuestros niños. Ya la determinación de hacerlo o no depende lógicamente de ellos, y ese es un tema donde yo creo que aquí en México, en tu país o en cualquier lugar del mundo depende definitivamente de la decisión que los padres tomen, aunque debemos de pensar siempre en que todos los niños a nivel mundial gozan del derecho a la salud, gozan del derecho a vivir una vida en plenitud, y por supuesto que aquí los que somos papás, las que somos mamás, pues lo que tenemos que garantizar es que nuestras niñas y niños pues puedan desarrollarse bien, y aquí hay que hacer la parte que a nosotros nos toca de manera responsable. Es una invitación, Natalia, únicamente es una invitación, pero que sí pretendemos regular para que aparezcan los videojuegos a manera de que pues podamos concientizar de manera más amplia y más precisa a todos aquellos quienes tienen bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes. Pues diputado Murillo, muchas gracias por compartir con nosotros su iniciativa, gracias por su tiempo aquí en el programa, un buen día para usted. Muchas gracias, Natalia, igualmente yo les agradezco el interés y pues acá estamos en México para todos los temas que ustedes gustan platicar. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos en esta parte del programa con la sección de Ciencia, Salud y Tecnología. Hoy nos acompaña, como siempre, Álvaro Dávila.
Álvaro, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Natalia, muy buenos días a todos los televidentes. Y bueno, hoy te tengo, yo no sé qué teléfono inteligente tienes tú en ese momento. Tengo iPhone. Bueno. Y veo que el tema es seguridad informática. Sí, es seguridad informática en dispositivos móviles y involucra un informe del cual te voy a contar en ese momento, y es que SET, una compañía de Latinoamérica especialista en seguridad informática, descubrió cómo durante un año se atacaron casi 8.000 personas con un virus, un malware, que se llama adware, que es un código malicioso que lo que hace es que detona toda la publicidad engañosa dentro de los dispositivos móviles Android. Pero hay algo aquí muy importante, y es que este tipo de ataque generalmente se fomenta dentro de aplicaciones que tú además crees que son pues las normales, y realmente lo que está haciendo es copiar esas aplicaciones, pero además la gente accede a ellas a través de, digamos, una tienda oficial, como en este caso es Google Play, y las descarga. Entonces, este informe fue muy interesante porque permitió, en primer lugar, identificar esas aplicaciones, pero en segundo lugar, le permitió avisarle a Google para que deshabilitara esas aplicaciones y la gente pues no siguiera cayendo en ese error. Pero entonces te hago una pregunta, Álvaro, porque a veces muchos decimos, no es necesario aplicar estos tipos de antivirus a nuestros dispositivos, no es necesario. ¿Tú crees que es necesario? ¿Y cómo no caer, digamos, en esa trampa de bajarnos de pronto un antivirus que trae más problemas para nuestros dispositivos? Porque a veces estamos muy mal informados también en ese tema, ¿no? Bueno, mira, digamos que ese punto que tú tocas es un problema que generalmente sucede, es muy usual, y es que la gente cree que, bueno, los usuarios creen que simplemente se le pone un antivirus o una protección a tu computadora de escritorio y ya quedó, sí. Pero realmente el dispositivo con el que tú cargas casi, digamos, el 99% de tu tiempo es el smartphone, y en este dispositivo tienes tu correo electrónico, tienes toda tu información personal, claro, y privada. Entonces, es importante que la gente entienda que sí se debe poner un antivirus también en el teléfono, como lo haces en los computadores de escritorio, y es importante protegerse para no ser vulnerado y ser atacado por ciberdelincuentes. Pero bueno, yo te tengo un informe que te preparamos sobre esta investigación y entrevistamos pues a uno de los especialistas de SET. Veamos el informe. ESET, una compañía especializada en detención de amenazas informáticas, descubrió una campaña de adware o código malicioso en Google Play que tenía como objetivo reproducir, mostrar o descargar contenido publicitario en los dispositivos Android sin el consentimiento de los usuarios. Una campaña de adware activa que ya hace un año se venía propagando en el Google Play, y rastrearon que por lo menos fue instalada al menos 8 millones de veces. Las aplicaciones ofrecían las funcionalidades que anunciaban: descarga de videos, juegos sencillos, emisoras de radio, pero su objetivo real era mostrar anuncios a la víctima. Asimismo, para conseguir la confianza del usuario y evitar su detención, las apps analizaban los mecanismos de seguridad de Google Play y retrasaban la publicación de los anuncios hasta después de bloquear los dispositivos afectados y crear atajos de acceso. El código malicioso también podía enviar datos sobre el dispositivo atacado, exponía la privacidad de los usuarios y afectaba su batería. No quita que, una vez infectado el teléfono, en algunos de los casos se ha visto que quedaba expuesta la información del nombre de usuario, por supuesto el email del usuario con el cual estaba registrado en la plataforma de aplicaciones, pero a partir, como siempre decimos, a partir de que un teléfono está expuesto a un código malicioso, que puede ser controlado remotamente, la información del usuario que puede estar expuesta es infinita. ESET identificó aplicaciones como Video Downloader Master, Flat Music Player y Heroes Jump, entre otras. En realidad se identificaron toda una serie de aplicaciones, más de 20 aplicaciones distintas, que van desde planillas para escribir notas, para programas para convertir videos. Algo interesante que en realidad mostraba que gran parte de estas aplicaciones estaban hechas por un mismo programador, aparentemente de la Universidad de Vietnam. Aunque el adware no es tan dañino como otros tipos de malware o virus, puede resultar muy molesto para los usuarios. Por esta razón, es adecuado protegerse. Y así finalizamos la misión. Gracias a todos por su sintonía. Y aquí ya comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret, quien hoy aborda el tema de la emergencia en California por los incendios forestales. Hola Gustavo, muy buen día.